En Argentina tenemos un promedio de 8 horas y media, más o menos, de exposición a pantallas, ¿no? Así más de una jornada laboral clásica, bueno, ya no la jornada laboral después de nuestra reforma, pero eso vino a transformar nuestra cotidianeidad, ¿no? Vino a imponer sentido común durante esas 8 horas diarias en promedio, cuando la media mundial es de 6 horas. Digo, estamos hablando de una media muy elevada en nuestro país, que se combina, por supuesto, con crisis económica, ¿no? Obviamente esto genera malestar, genera angustia en las familias argentinas, porque el no llegar a fin de mes, por supuesto, es la principal preocupación. Y obviamente el desmantelamiento de las políticas públicas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, ¿no? Porque eso no es que vino a destruir todo el Estado, el gobierno nacional, sino que vino a destruir particularmente los mecanismos donde el Estado operaba en esta relación entre, podríamos decir, empresariado y trabajadores, o capital y trabajo, a favor de la distribución del ingreso, un poquito más, ¿no? La balanza tratando de, bueno, de superar la injusticia estructural. Entonces, Ya estamos en condiciones de conversar con Emilia Trabuco, en este caso, para hablar de temas varios. ¿Cómo estás, Emi? hola, ¿cómo están, compañeros? Un gusto saludarlos. Un gusto, Emilia. Gracias por tu Desde, tiempo. desde nuestro lugar también. Bueno, primero felicitarte, contanos un poco de qué se trata Nodal. Y sos la flamante directora, no sé cuánto hace, par de días, semanas, meses, pero no deja de ser un hermoso desafío para esta nueva generación que quiere gobernar la Argentina, podríamos decirlo. Sí, o al menos discutir, ¿no? El rumbo de nuestro país en nuestra querida región. Sí, el 24 de marzo iniciamos nuestro streaming diario, como ya venimos haciendo desde el año pasado. Ahí hicimos el anuncio oficial. Lo hizo la directora anterior, que es Paula Jiménez, que aprovecho a mandarle un abrazo. Por supuesto, Paula es parte central del equipo de Nodal. Y bueno, y la decisión de que una mujer también le pase la dirección a otra mujer, ¿no? Eso también es importante en un ámbito masculinizado en general, ¿no? El de los medios de comunicación, el de los medios de comunicación política internacional. Así que bueno, estamos encarando también ese desafío como parte bueno, de algunas cosas que creemos que tienen que ir cambiando, ¿no? También escuchando, hay muchas compañeras, ¿no? Grandes analistas que, bueno, vienen dando una mirada realmente muy valiosa sobre los procesos políticos. Así que, bueno, Nodal, obviamente, se suma a eso. Qué interesante. Emilia, ¿sabés qué? Yo por ahí a mí lo que me interesa mucho es tu mirada que une un poco lo que tiene que ver lo técnico, pero también con lo humano, porque sos psicóloga, ¿no? Y por ahí preguntarte cómo las políticas públicas atraviesan la vida cotidiana, la salud emocional y también la organización social. Y a esto quiero ir específicamente porque hoy estamos en un contexto donde la plata no alcanza, donde no llegamos a pagar la factura de luz, donde el changuito básicamente está vacío. Entonces, preguntarte qué pasa en la cabeza, pero también en el corazón de las familias argentinas, digamos, ante esta situación. Sí, creo que es una pregunta importante. Bueno, nosotras en el equipo de Nodal somos varias profesionales psicólogas y psicólogos y venimos mirando este proceso, primero un poco en la necesidad de ponerle nombre, de que esto se trata ya de guerra psicológica, ¿no? Venimos hablando, nos gusta el concepto, o guerra cognitiva, ¿no? En el marco de lo que también se llama guerra de quinta generación o guerra multidimensional, porque abarca muchos aspectos de la vida cotidiana y hoy directamente han logrado, ¿no? Con la revolución, la cuarta revolución, como le llaman, de las tecnologías de la comunicación y de la información, penetrar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Directamente. Esas pantallas, en Argentina tenemos un promedio de 8 horas y media, más o menos, de exposición a pantallas, ¿no? Así más de una jornada laboral clásica, bueno, ya no la jornada laboral después de nuestra reforma, pero eso vino a transformar nuestra cotidianeidad, ¿no?
vino a imponer sentido común durante esas 8 horas diarias en promedio, cuando la media mundial es de 6 horas. Digo, estamos hablando de una media muy elevada en nuestro país, que se combina, por supuesto, con crisis económica, ¿no? Obviamente esto genera malestar, genera angustia en las familias argentinas, porque el no llegar a fin de mes, por supuesto, es la principal preocupación. Y obviamente el desmantelamiento de las políticas públicas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, ¿no? Porque eso no es que vino a destruir todo el Estado, el gobierno nacional, sino que vino a destruir particularmente los mecanismos donde el Estado operaba en esta relación entre, podríamos decir, empresariado y trabajadores, o capital y trabajo, a favor de la distribución del ingreso, un poquito más, ¿no? La balanza tratando de superar la injusticia estructural. Entonces, hay una combinación, ¿no? De estos estímulos permanentes que nos llegan, esta imposición de un sentido común que además genera desesperanza, genera violencia. Somos un país donde no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, que un adolescente entra a su escuela con un arma y mata a un compañero, ¿no? Estas imágenes sí son quizás parte del paisaje de países como los Estados Unidos, pero nosotros no somos, nosotros en Argentina no somos esa sociedad, ¿no? Y creo que hay que prender las alarmas porque vamos hacia esos países que nos muestran como el sueño americano, ¿no? O como la civilización. En realidad, si uno va y conoce la realidad de estos países llamados primer mundo en relación a nosotros y nosotras, esto pasa en su cotidianeidad, ¿no? Obviamente se oculta, hay quienes son dueños de los grandes medios que imponen el sentido común y la comunicación, pero bueno, como bien decís, hay cosas que no podemos empezar a naturalizar. Se ha elevado muchísimo el nivel de consultas por trastornos de salud mental en un sistema de salud absolutamente desfinanciado, además, donde el Estado Nacional hace recaer la responsabilidad de las provincias están desfinanciadas y hay que decir que tenemos una deuda histórica en materia de salud mental, ¿no? La pandemia, además, fue obviamente un episodio a nivel mundial, pero que en Argentina impactó de manera muy profunda en nuestra sociedad y salimos de la pandemia diciendo, bueno, volvemos a la normalidad, ¿no? Primero preguntarnos a cuál normalidad volvemos y segundo, esta frase de salimos mejores de la pandemia y bueno, un poco hay que ponerla en cuestionamiento. Salimos más pobres, los trabajos no se recuperaron, ¿no? Salimos más aislados, salimos con miedo de salir de casa, salimos con un sinfín, un abanico de malestares, de trastornos y también de padecimientos con altos índices de suicidio o intentos de suicidio, donde además hay que decir, y esto nos tiene que preocupar, que nuestros niños, niñas y adolescentes son la franja etaria más comprometida, ¿no? Entonces, creemos nosotros y nosotras desde Nodal que enmarcarlo en una estrategia a nivel mundial, ¿no? En el marco de una guerra que ya es bastante, no, ya es obvio que estamos en guerra, ¿sí? Obviamente, pero esto viene de la mano de una reconfiguración de las leyes de la guerra que tienen que ver con los cambios tecnológicos. Siempre que cambia la tecnología o se revoluciona la técnica, cambian las leyes de la guerra, y eso tiene mucho que ver con este sufrimiento que se imprime, la desesperanza, la impotencia, la desarticulación, que eso termina obviamente impactando en las condiciones hasta de organización, en los lazos de comunidad, en el lazo social, que es sinónimo de salud mental, ¿no? Parece que entenderlo desde ahí nos puede empezar a dar algunas salidas colectivas, porque esta estrategia también, y con esto termino, privatiza el sufrimiento, ¿no? Individualiza la razón por la cual uno sufre. Entonces, eso tiene que ver con, bueno, tu falta de capacidad, que no sos lo suficientemente resiliente, que te la tenés que arreglar, que entonces no tenés los recursos para salir adelante, y ocultan así que esto es parte, por supuesto, de un problema general, problema que se impone por las reglas que hoy ordenan el mundo, y eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar para darle una respuesta colectiva, y por supuesto, en términos de políticas públicas, pero también en términos de salidas comunitarias, colectivas, ¿no?
Vos sabés que al mismo tiempo que ocurría esta situación muy penosa de Santa Fe en el día de ayer, aquí en la provincia de Entre Ríos se estaba lanzando una IA, una inteligencia artificial por parte del gobierno de Frigerio, específicamente para el cuidado de adolescentes por parte de familias y de docentes, y que ha generado gran repercusión y preocupación en todo el ámbito colegiado de la salud mental. ¿Es posible con la tecnología poder llevar adelante esas actividades o tendrá que ver más con el humo que suelen vender algunas expresiones vinculadas con la derecha en la Argentina? Bueno, ahí tenemos otra discusión, ¿no? Porque creo que la antinomia, ¿no? Tecnología o inteligencia artificial sí o no, creo que tenemos que poder analizarlo un poquito más en profundidad porque las herramientas son válidas, ¿no? Si resuelven, si ayudan, si en cualquier ámbito de la vida, está bien. El tema es cuánto reflexionamos y qué lugar y qué función le damos a esas tecnologías. Los adolescentes usan inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que de parte de los gobiernos no puede ser la salida central al problema de salud mental de los y las adolescentes, ¿no? Eso necesita otro financiamiento, eso necesita inversión estatal, eso necesita pagarle sueldos dignos a los y las profesionales de la salud mental, eso necesita replantear todo el sistema de salud mental, que vuelvo a decir es una deuda que también los gobiernos de signo popular no terminamos de resolver tampoco. Digo, esto también en el mundo igual pasa para concebir la salud desde otro lugar, la salud mental en este caso. Pero yo creo que hay que aprender, está bien que nos preocupemos o que nos ocupemos de discutir estos temas, porque le estamos dando la salud de nuestros adolescentes a una tecnología, ¿no? Se han visto casos tremendos en el mundo, ¿no? Porque las personas se sienten solas. Se habla mucho de la pandemia de la soledad, ¿no? Una soledad que obviamente es planificada, es parte de un aislamiento, ¿no? Para que nos sintamos solos. Y muchas personas lo resuelven dialogando con sus inteligencias artificiales. Y esto ha derivado, vieron que, bueno, hubo casos de denuncias, ¿no? A las empresas de inteligencia artificial que inducen a las personas supuestamente a tomar hasta resoluciones extremas como el suicidio, ¿no? La gente esto hay estudios a nivel mundial, ha migrado de hacerle preguntas muy concretas, muy prácticas sobre trabajos, sobre tarea académica, sus chats, ¿no? Sus chats de inteligencia artificial, a pasar a que las preguntas centrales a sus inteligencias artificiales tengan que ver con problemas existenciales, con sufrimiento emocional, con cómo resolver situaciones ¿no? de vínculos emocionales, y ahí no hay un otro, ¿no? Que es lo importante. Somos seres sociales por esencia, los seres humanos, y la verdad que ahí no hay un otro directo, ¿no? Ahí hay un espejo con uno mismo, con un chat, con un algoritmo que nosotros mismos entrenamos, que esconde igualmente, ahí hay todo un debate sobre la inteligencia artificial, porque de inteligencia no tiene nada, ¿no? Por supuesto, es una programación que utiliza los datos de millones de usuarios en el mundo, que es producto de nuestro propio trabajo también, ¿no? Hay que decirlo, por eso es tan inteligente la inteligencia artificial, porque usa datos que aportamos los millones y millones de usuarios en todo el mundo. Pero ahí no hay un otro en términos psicológicos, ¿no? Ahí voy a la disciplina. Entonces, bueno, el riesgo está, y estamos hoy viendo consecuencias muy graves de dejar solos a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, en tramitar grandes sufrimientos y también cómo tramitar tiempo de tanta incertidumbre y de tanta violencia explícita, ¿no? Cuando no media la reflexión, cuando todo es inmediatez, ¿no? Cuando todo en las redes sociales es mostrarse contento, exitoso. Bueno, para una subjetividad que está en formación, como, ¿no? Como nos pasó a todos cuando éramos adolescentes, porque estamos construyendo nuestra identidad, bueno, ahí hay algo que mirar, ¿no? Son nuestras futuras generaciones que van a tomar ¿no? tomar el gobierno en algún momento de nuestros países, son quienes van a trabajar por nuestro país,
son la apuesta al futuro. Entonces, eso la derecha lo entiende también, por eso apuesta, ¿no?, a trabajar sobre el psiquismo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí creo que hay una agenda, no me gusta la palabra agenda, ahí hay una tarea, ¿no?, que abordar centralmente en nuestro país y obviamente en toda la región, pues, y en el mundo, diría yo, ¿no? Es un problema general. Interesante, la verdad que a mí me impactó cuando te escuché hablar acerca del concepto de la guerra cognitiva, ¿no? Y pensaba un poco en esto, en cómo toda esa incertidumbre económica, toda la incertidumbre, toda la falta de perspectiva que nos genera también este gobierno, la falta de futuro, cómo se traduce en ansiedad, en miedo, en desgaste emocional. Pensaba un poco también en esto que yo lo voy a decir así un poco a palabra suelta, ¿no? Pero lo de Ori pareciera más un negocio en la aplicación, porque no puede ser una salida ante todo lo que está sucediendo. Entre Ríos es uno, lo sabemos, se sabe todo, que dentro del ranking nacional se lidera, ¿no?, los casos de suicidio. Entonces no puede ser una política pública como salida ante semejante problemática que viene de vieja data, sí, claro que sí, pero no puede ser eso, ¿no? Y también hacia dónde van esos datos tan sensibles, porque nosotros para poder entrar a Ori tenemos que también tener mi Argentina y entrar con datos personales. ¿Qué pasa con todo eso? Pensaba un poco también acerca de cuál es el rol dentro de las comunidades, de la organización colectiva o espacios como esto, como nosotros estamos transmitiendo desde Casa Encendida, que es un espacio cultural independiente. ¿Qué lugar también tiene el disfrute, ¿no?, y la celebración, Emi, en cuanto a todo este contexto de tantas cuestiones tan adversas, ¿no? ¿Cómo cala dentro de la subjetividad que existan espacios donde se pueda celebrar o disfrutar o por algún momento apagar el chip? Bueno, es el objetivo siempre de los seres humanos, digo, en términos filosóficos, en términos muy sencillos, es ser felices, ¿no? Y eso tiene que ver siempre con un otro y una otra. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que incorporar mucho el debate sobre la tecnología porque ya llegó a nuestras vidas, ¿no? Y es una herramienta, la herramienta es eso. Después la sociedad debe decidir o debe empujar o disputar, decidir cómo se usa, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, quienes son nativos digitales también tienen que tener una voz en esa, ¿no?, en esa discusión. Yo creo que los y las adolescentes hay que escucharlas. Hay un, ¿no?, hay un relato sobre el adolescente ¿no?, que no entiende, que hoy se derechizó, además empezamos, ¿no?, a descargar la culpa en los más jóvenes sobre quienes conducen, hoy en Argentina en particular, los rumbos de este gobierno. Yo creo que hay que escucharlos, creo que hay generaciones como nosotros que en la adolescencia no tuvimos acceso a esa tecnología, ¿no?, tan inmersiva, diría, ¿no?, como le dicen a estos mundos digitales. Y hay que pensar dónde está el disfrute, porque quizás con la tecnología también haya disfrute. Los adolescentes se relacionan a través de sus plataformas y se relacionan con jóvenes de otros países del mundo también. Habría que preguntarles dónde ellos encuentran el disfrute. ¿Hay disfrute? ¿En qué lugar? ¿En qué plataforma? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Porque el adolescente por naturaleza, vamos a decir, es una edad donde oculta cosas a sus adultos. Todos lo hicimos, ¿no? Porque está construyendo su identidad, está diferenciándose de su familia, está tratando de encontrarle sus propias respuestas a las grandes preguntas. Entonces, la digitalidad o la digitalización también es un mundo, quizás que los jóvenes construyen fuera de la mirada de los adultos. Los adultos tenemos que tener mucha capacidad de igualmente saber qué está haciendo, ¿no? Qué están haciendo por una tarea de cuidado que tienen las generaciones adultas. Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Empezaría por preguntarles, también por romper determinados prejuicios que muchas veces en nuestros propios espacios pasa, ¿no? De no escuchar a las generaciones jóvenes y preguntarle cómo podemos hacer ¿no?, este encuentro virtuoso entre tecnología, disfrute cara a cara, cómo generar esos espacios donde realmente haya construcción de lazo social, donde haya
emoción positiva, donde se construyan salidas de futuro. Hay una obturación muy grande, ¿no?, a la expectativa de futuro de los y las jóvenes, porque es una época que invita siempre a la inmediatez, ¿no? Y en la inmediatez se navega, ¿no? No hay posibilidad de proyectar, no hay posibilidad de planificar con un otro. Cuando uno piensa en el futuro, necesariamente aparece el otro, la otra, porque solos, ¿no?, empezamos a comprender que los proyectos no se realizan en soledad, se realizan con un otro, con tu ambiente cercano, pero también uno empieza a descubrir la organización política, las instituciones, el club, la escuela. Entonces ahí creo que tenemos que poder barajar y dar de nuevo nuestras propias categorías, ¿no? No irnos a solo el abrazo es el que sana y el encuentro solo presencial, ni tampoco es la tecnología resolviendo, por ejemplo, la salud mental de nuestros adolescentes. No tengo las respuestas, ¿no? Creo que las estamos construyendo, creo que es tarea, ¿no?, de esta época en particular, porque mientras tanto avanza esta estrategia, ¿no? Y pone a nuestros jóvenes en un lugar de muchísima vulnerabilidad, de muchísima violencia, ¿no?, de sufrimiento mental, de consumo problemático de sustancias. Vamos además a los profesionales y muchas veces, como tampoco tienen las respuestas, sobremedicalizamos a nuestros niños y adolescentes porque son demasiado inquietos, porque no les interesa nada. Bueno, quizás les interesan cosas que nosotros no conocemos. Entonces me parece que estamos en una crisis estructural, civilizatoria, ¿no?, económica, comparable a las grandes crisis, ¿no?, orgánicas, dice Gramsci, ¿no?, para poder caracterizar un tiempo que realmente está cambiando la concepción misma de humanidad. Me parece que estamos hablando del futuro posible de humanidad o no. Hay actores hoy que controlan las reglas del mundo, que ejecutan genocidios en vivo y en directo, y nosotros los vemos permanentemente en reels que pasan por nuestras pantallas en el mismo segundo que una receta de empanadas, ¿no? Entonces, la misma lógica con la que hoy se está construyendo el sentido común es psicotizante, es enloquecedor. Entonces, bueno, ¿cómo encontramos la manera para ponerle nombre a lo que está pasando, para poder nombrar, para poder realmente denunciar que no solo ejercen genocidios, por ejemplo, ¿no?, en la Franja de Gaza, o la asfixia planificada en Cuba, ¿no? Hoy los y las cubanas, por la estrategia norteamericana, están sufriendo apagones de más de 40 horas, que eso obviamente incluye poner en riesgo la vida de ese pueblo cubano que todavía sigue resistiendo, pero en Argentina también. Esto de algo van a hacer si tienen hambre, ¿no?, que lo hemos escuchado decir a nuestro presidente, de hambre no se van a morir, algo van a salir a hacer, no está de la ley de la selva, también es parte de la misma estrategia, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de que de alguna forma u otra, porque hoy el enemigo de nuestros queridos pueblos está muy diversificado y la estrategia está muy dirigida, ¿no?, y usa distintas estrategias en distintos países, pero es parte de lo mismo, ¿no? Y creo que ahí está en riesgo la propia supervivencia de la especie, la casa común. Estamos discutiendo ley de glaciares, ¿no?, que hagan lo que quieran con nuestras reservas hídricas. Estamos discutiendo la vida, estamos discutiendo, ¿no? Me parece que poderle poner palabras, porque como siempre, como nos enseñaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, el silencio enloquece, ¿no? La política del silencio impuesta enloquece, la palabra tiene que venir a cumplir, ¿no?, un rol en nuestra sociedad. La palabra mediada por la reflexión colectiva. Tenemos que poder ganar espacios de reflexión colectiva y de acción colectiva, ¿no? Demostrar que luchar sirve, demostrar que organizarse resuelve, que salir del aislamiento nos genera otras condiciones, nos genera bienestar, nos saca la angustia, ¿no?, nos reduce el consumo problemático de drogas. Bueno, me parece que ahí hay un barajar y dar de nuevo que tenemos que poder profundizar, ¿no?, como sociedad argentina en este caso, ¿no?
Emi, excelente, excelente reflexión. Hablaríamos hasta las 3 de la mañana contigo, Eh, pero tenemos tiempos escuetos y tenemos que organizarnos. Seguramente te vamos a volver a convocar porque nos encantó la nota, tu análisis. Y bueno, seguramente te leemos en Nodal, tienen una tira cotidiana, ¿no? Ahí, diaria. Sí, vamos, si me dejan pasar el chivo, me diste el pie. Tenemos Nodal se prende, es un streaming diario que hacemos compañeros y compañeras de distintos lugares de la Argentina. Los felicito a ustedes también porque creemos que es federal la estrategia, que tenemos que comunicar desde nuestro hermosísimo país y heterogéneo país. La política no sucede solo en Capital Federal. Y es más difícil. Pero nosotros, bueno, decidimos hablarle a América Latina y el Caribe también, obviamente. Creemos que hay que poder pensar en clave regional, obviamente también mundial. Eso hacemos, somos un gran grupo de compañeros y compañeras. Escribimos, la página es nodal.la. Tenemos las redes sociales, también estamos en Twitter o en X, en Instagram, en Facebook. Así que los invitamos a suscribirse, es un proyecto colectivo, militante, que ayuda a cualquier aporte que puedan hacer, por más mínimos que les parezca. Y bueno, y que se acerquen a leer, a comentar, a compartir, a debatir. Ese es el proyecto que estamos encarando y que hace un tiempo ya, Nodal tiene más de 10 años, es un medio reconocido en toda la región, que decidimos, a pesar de las contingencias ya conocidas, con la dirección también que tenía a cargo Pedro Brigger, porque las cosas hay que decirlas, fue difícil, pero de la mano de Paula Jiménez, que fue la directora hasta hace muy poquito y sigue siendo parte del equipo, y de muchas compañeras y compañeros, creemos que las herramientas no son las personas, por eso también creemos que es importante sostenerlas y ponerlas a disposición de los procesos populares. Así que bueno, gracias también a ustedes por la invitación y obviamente vamos a pasarles el chivo de ustedes también en el programa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo gigante. un gusto, Emilia, Un poder gustazo. escucharte y compartir. Hasta pronto.